que quiera la doctrina de Perón, que se suba al camión. ¿Cómo le va, don Guillermo Moreno? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Trombeta? Un placer hablar con vos y tu equipo como siempre. Gracias por el llamado. Bueno, Guille, estamos en una situación sanitaria compleja que va a traer aparejado un montón de complicaciones, ¿sí? Valga la redundancia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista seguramente institucional, o no tanto institucional, pero sí desde lo económico, desde lo sanitario. Digo, ¿cómo evaluás lo que viene, teniendo en cuenta algo que quiero hablar con vos, que es el 40 y pico, 42 creo por ciento de pobreza que tenemos, ¿sí? Porque el tema central es ese, pero primero decime algo de lo otro, ¿sí? Sí, claro, cómo no, con gusto. Mirá, el problema es que las primeras decisiones tomadas por Alberto Fernández cuando dijo entre economía y salud, elijo la salud, sonaban hasta correctas a un oído poco avesado a escuchar más que grandes títulos. Pero cuando vos profundizabas, rápidamente llegabas a la conclusión, rápidamente, que es imposible tener buena salud y mala economía. No hay ningún país en el mundo que pueda tener pésima economía y buena salud. Esto es obvio, es obvio, es obvio. Alberto Fernández no es muy amigo de lo obvio, lamentablemente destruyó la economía, y a la vuelta de la destrucción de la economía nos encontramos también sin salud. Entonces, fundidos y enfermos es casi una definición que hoy es la que se está instalando. Sobre ese tema de fundidos y enfermos, nos encontramos con el invierno. Y entonces sabemos que esta enfermedad, esta pandemia, la enfermedad generalizada y por lo tanto pandémica, con el invierno se agrava. Y ahora sobre llovido mojado. Entonces estás en decisiones extremadamente complejas, porque cuando el ministro de Economía dice, mire, mi ministerio no aguanta otra vez lo que hicimos en el 2020. El Ministerio de Salud le contesta, mire, va a tener que aguantar, porque lo que no aguantan son los hospitales, los sanatorios. Bueno, esa es la tensión que hoy hay en el gobierno, donde en un extremo está el ministro de Economía, en el otro extremo está la ministra de Salud, y el presidente no sabe qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el pueblo argentino? Humildemente, yo te digo lo que yo veo, sí. Humildemente. Yo no veo ningún ferretero de los 600 que tengo de clientes, ni ningún proveedor que me esté diciendo quiero dejar de trabajar. No, bueno, pero ustedes son esenciales, siempre trabajaron. Bueno, sí. Pero no veo a nadie, porque a todos los aprietan los costos que incurrieron el año pasado para mantener a flote sus negocios. Sí. Más una situación macroeconómica donde uno pensaba que para esta época del año íbamos a tener ya un acuerdo cerradito con el Fondo Monetario. Ese acuerdo cerradito con el Fondo Monetario te daba algún grado de libertad en la negociación de la deuda que tenés y quizás hasta cierta apertura de los mercados internacionales de crédito. Bueno, no tenemos nada de eso. Lo del Fondo Monetario, el mercado escucha al gobierno cuando le dice que el final está abierto, porque objetivamente el final está abierto hasta que firmes, pero el mercado, los tipos que tienen experiencia de esto, pero no estoy hablando de los banqueros, estoy hablando del mercado de verdad, el que vende clavo, el que vende alambre, el que vende mozzarella, dice todo lo que quieras,
el acuerdo estará, el final del acuerdo estará abierto, pero a nosotros cuando nos juntamos los sábados a la noche o el viernes a la noche sabemos que la suerte está echada. Porque a esta altura del partido, ¿cuáles son los grados de libertad que vos tenés para imponer cosas? Vos al sector privado le podés imponer cosas, porque el default es una herramienta muy pesada para el tipo que te prestó plata. Ahora, para el Fondo Monetario eso no existe. No es que vos le vas a decir a todo el resto de los países, miren que no les pago. Y te miran y dicen, ¿y qué pasa que no me paguen? En un año usted está fuera del mundo, otra que Corea del Norte. Claro. Entonces, ya pasó el tiempo suficiente como para que del otro lado los que toman decisiones desde su empresa digan, mire, ¿qué es lo que puede ir a decirle Guzmán al Fondo Monetario y que los pueda convencer? Bueno, la suerte está echada. En esta suerte echada, encima nos llega el invierno. Y yo no descarto lo que vos dijiste, que obviamente lo dijiste porque lo estás viendo, porque sos un periodista avesado, el tema institucional. Cuando uno habla del tema institucional, está hablando de lo que va a acontecer en las áreas de gobierno, centralmente en este caso en economía. Que es donde se está jugando esto. Hay veces que la realidad se va imponiendo. Y cuando la realidad se te va imponiendo, uno tiene que estar claro que no hay muchas posibilidades de confrontar contra esa realidad. La primera realidad es, hay que llegar a un acuerdo con el fondo. Sí. La segunda realidad es, hay que poner en una situación al sistema de salud para que aguante lo mejor posible. Sí. Para llegar a un acuerdo con el fondo, tenés que tener funcionando la economía. Y para que el sistema de salud funcione lo mejor posible, tenés que definir prioridades en las atenciones y en la cantidad de trabajadores que vas a mantener en el mercado. Y eso tiene que ser hecho por expertos. Y no hay en el gobierno expertos para este tema. Obligatoriamente tenés que conformar de verdad un comité de expertos para estos dos temas. Y en el tema de la economía, son los empresarios y los dirigentes sindicales los que tienen que tener las voces importantes que la política recepte para finalmente tomar las decisiones. Sí. No sabe el Ministerio de Economía lo que pasa en el aparato productivo argentino. No lo sabe Alberto Fernández. No tiene nadie apto en su gabinete para que le explique lo que pasa en el aparato productivo. Así que, para sintetizar la primera respuesta, convoquen urgente al mundo empresarial y al mundo sindical para este tema. No para un acuerdo de precio y salario, y para este tema. Muchachos, ¿cómo vamos a mantener en marcha la economía minimizando los riesgos? No lo sabe el gobierno. No tiene nadie apto el gobierno para hacer un diagnóstico y una prognosis precisa sobre esto. Eso me parece realmente grave. Te quería interrumpir para plantearte esto. Digo, estamos viendo una situación social casi sin precedentes que tiene que ver con la pobreza, que en algunos casos ya es estructural y que es un condicionante enorme, supongo yo, ¿no? Te lo pregunto a vos como un dirigente avesado que ha tenido un rol determinante en la función pública, ¿no? Digo, todo esto que vos me estás señalando tiene además un elemento que juega, que es el nivel de pobreza que tenemos, que es alarmante, ¿sí? Que es alarmante. ¿A dónde lo metemos esto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Por un lado tenemos todo este escenario y por el otro lado digo, porque yo no creo que uno pueda pensar, ni vos ni yo, que somos peronistas,
es decir, y que entendemos el peronismo como tal, podamos pensar cualquier cosa sin que haya una verdadera justicia social, que significa darle a aquellos que no tienen nada, algo, por lo menos algo, ¿sí? Sí, sí, no hay duda. Mirá, la pobreza en la Argentina no es estructural, es circunstancial. Ah, ok. El país alcanza para todos. El país alcanza para todos. Es decir, que es un proceso que Sí, se no. puede revertir. Sí. Exactamente, exactamente. Digamos, yo estructuralmente nunca voy a medir 2 metros. ¿Está bien? Ya mido 1,74 y punto. Eso es estructural. Sí. Ahora, la pobreza estructural sería que en la Argentina nos resignamos a que el 20, 25, 8, 15, el número que quiera, siempre va a ser pobre. Sí. Al margen de que no sea la misma familia. No, Podría pero haber hay una algunos que familia- dicen eso, que tenemos un 20-25% de pobreza estructural. Bueno, eso no saben lo que dicen. ¿Está bien? Ok. Eso no saben lo que dicen. La Argentina alcanza para todo y Perón lo demostró hasta el cansancio. ¿Está bien? Sí. Así que esto alcanza para todo. Ahora, hay que hacer la distribución de una manera que no haya pobres. No es que por más que hagas la mejor distribución que puedas, igual vas a tener pobres. Eso sería estructural. Por ejemplo, China tiene un problema estructural para alimentar a su pueblo. Sí. Los recursos chinos no permiten alimentar a 1.600 millones de chinos. Por eso importa alimento. Claro. Y está ahí donde Estados Unidos le está planteando en términos militares y alimenticios la confrontación. A diferencia de Trump, ahora Biden se lo plantea también en términos militares, pero es otra discusión. China no puede alimentar a toda su población, puede subalimentar a mucha de su población, es lo que hacía Mao. Sí. Ahora tienen un lío los chinos, no hay ninguna duda. En la Argentina, alimento, que sería indigencia, y canasta básica total, alcanza para todos para que no haya pobreza. O sea que pobreza estructural no tenemos. Primer tema. Segundo tema. Cuando uno habla de la pobreza, tiene que tener muy claro que Alfonsín fue el primer gobierno que la empezó a medir, porque antes no se medía, se medían las necesidades básicas insatisfechas. La famosa CNBI, eso es lo que se medía. Sí. Se puso de moda en el mundo medir la pobreza y Alfonsín decidió medir la pobreza. Fue el primer presidente que originó un equipo que le dijo, midan la pobreza, y para lo cual tenían que definir una metodología. De Alfonsín hasta Cristina Kirchner, ningún presidente cambió la metodología, al margen de que podía estar mejor o mal hecha, porque lo que importa es la variación de la pobreza. Y si vos cambiás la metodología, ya se te complica Claro. medir. ¿Está bien? Sí. Comparar. Se te claro. complica comparar. Sí. El que cambió la manera de medir la pobreza es Macri. Está bien, está mal, no importa, es una decisión de él. La tomó y ya está. Ahora, nos tiene que quedar claro que Macri fue más exigente que Alfonsín para medir la pobreza. Repito, fue mucho más exigente Macri que Alfonsín para medir la pobreza. Exigente en términos de canasta, de consumo. Por lo tanto, si Cristina se hubiese ido con 0 de pobreza con la canasta de Alfonsín, Macri con su canasta ya mide 14, porque es 14 puntos porcentuales más exigente la de Macri que la de Alfonsín, que es la que se usó hasta que llegó Macri. Primera conclusión, con la canasta de Alfonsín, hoy la pobreza no sería 42, sino que sería 28, porque esta está medida con la canasta de Macri. Ahora, si yo te digo que hoy la pobreza es 28, vos me decís, Guillermo, ¿están todos locos? Pero ¿cómo va a ser 28 si cuando dicen que cuando se fue Cristina había 26, 27 según el presidente Alberto Fernández de pobreza? ¿Cómo va a haber pasado Macri y este año de pandemia con Alberto Fernández y solamente va a haberse incrementado? Algo no camina acá. Bueno, entonces pongamos las cosas en el lugar que corresponde, porque si no, ¿qué es lo que termina pasando? Que no sabemos lo que hay que hacer para erradicar la pobreza. Por ejemplo, yo te diría, mire, lo que hay que hacer es muy fácil, hacer lo que hizo Kirchner,
Pero Alberto Fernández me contestaría, no, lo que hizo Kirchner no sirve, porque fíjate la cantidad de pobres que dejó Cristina, 26%, que hoy serían 40%. Sí. Porque a ese 26 le tendrás que sumar 14. Con lo cual, Alberto Fernández dice, yo no estoy tan mal, porque si Cristina dejó 40, con la metodología de Macri, porque era 26 más 14, según Alberto Fernández, y yo después de una pandemia tengo 42, soy Gardel. Entonces, ¿qué dice Alberto Fernández que hay que hacer para erradicar la pobreza? Y lo que hizo Alfonsín. Y va y hace lo que hizo Alfonsín. Por eso esto que te estoy diciendo no es menor. Es tan importante porque define lo que para Alberto Fernández está bien o está mal. Él piensa, como lo ha dicho públicamente, que el último gobierno peronista, para hablar en número redondo, dejó 30% de pobres. Y que se dejó 30% de pobres, y ahora encima se cambió la manera de medir, y eso tendría que dar 44, y él le dio 42, estamos bien. Y que en realidad la sociedad estaba bien cuando gobernaba Alfonsín. Y que Alfonsín tuvo mala suerte, o alguien lo hostigó, o qué sé yo, lo que le pasó a Alfonsín, pero que hubiese sido un gobierno exitoso. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque entonces no esperes de Alberto Fernández que piense que está haciendo mal las cosas. Piensa que está haciendo bien las cosas. Y compara en estos términos. En su mesa él piensa esto. Por eso ese 14% de diferencia entre Alfonsín y cómo se empezó a medir con Macri es muy importante, porque define que estemos bien o que estemos mal a la visión de los que toman decisiones. La pobreza solamente se va a resolver cuando generes trabajo. Sí. Y para generar trabajo tenés que generar rentabilidad en las empresas. Y para generar rentabilidad en las empresas tenés que ordenar la economía. ¿Y cómo se ordena la economía? ¿Y cómo lo hizo Kirchner? Esa sería mi conclusión. Sí. Pero lamentablemente no es la de Alberto. Porque Alberto tiene en su cabeza otro esquema, que es el que acabo de contar. ¿Me dejás ser autorreferencial en cuanto Sí. a autorreferencial desde el punto de vista de la provincia, que yo siempre lo tomo como ejemplo y te lo planteo a vos para que vos de alguna manera me ayudes a entender? El otro día habló Alberto, ¿viste? Que se dio inicio al periodo ordinario de sesiones, que acá es el 1 de abril, no el 1 de marzo, entonces dio un discurso largo donde hizo un raconto de lo que pasó en el 2020 y planteó lo del año 2021, cosas que va a hacer, ¿sí? Y planteó, por ejemplo, ahora se está por inaugurar un hospital central de 400 camas con la más alta complejidad del país, por ejemplo, ¿no? Y que se hizo antes de la pandemia, no que se pensó durante la pandemia, sino que se pensó antes. Pero además de eso, por ejemplo, va a dar 5.000 créditos de 1 millón de pesos a emprendedores y microemprendedores a los efectos de que, bueno, obviamente tengan un objetivo de futuro que sea superador. Va a crear una obra social provincial, una obra que compita con Médica, con ODE, con Medical, con Sancor, con todo. Una empresa de telefonía provincial que compita con Movistar, con Claro y demás, porque en el interior del país ni Movistar ni Claro llegan. Digo, y planteó seguir en un estado de administración que haga que no se contraiga deuda a los efectos de poder seguir adelante con este proceso que vos conocés muy bien. Digo, yo sé que vos me vas a decir, una provincia no es lo mismo de un país, ustedes son poquitos, todo, pero digo, a ver, yo creo que bajo una concepción que es similar a la tuya, que es la del peronismo, la justicia social, estoy leyendo el diario, dice, harán una encuesta a beneficiarios de inclusión social y de becas 22AG a los efectos de poder saber quién puede insertarse en el mercado privado. ¿Por qué se puede hacer todo esto acá? ¿Sí? Y no podemos extrapolar nada, nada, ¿me entendés?, a la nación y vivimos una situación tan disímil, porque además todo esto se hace sin haber contraído una deuda con nadie. Es decir, que administrando bien, vos podés hacer cosas que están buenas o que estén buenas, ¿sí?
Perdón si fui muy larguero, pero te quería No, poner, no, pero me encanta porque aparte... te quería poner un par de ilumina. ejemplos para Mirá, que vos lo analizaras, ¿sí? yo te digo lo siguiente contestando punto por punto. Alberto, el bueno, Sí. tiene que hacer todo eso, por ejemplo, una empresa provincial de telefonía, Sí, porque las empresas de telefonía no le dan ni 5 pelotas. claro. Cuando llaman, el presidente de Telefónica o de Telecom le dice, no, que lo atienda. ¿Quién es? El gobernador de San Luis. No, que lo atienda. ¿Está bien? Sí, Entonces el tipo se cansó y dijo, no nos atienden, no entiende cómo funciona. Bueno, está perfecto, hago mi empresa. Yo te aseguro que si es el presidente, eso no le pasa, como no le pasaba a Trump. claro. Él llama por teléfono al presidente de Telefónica, inmediatamente le dicen 10 minutos tiene que estar en mi despacho y en 7 Sí. minutos está. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, es el principio de autoridad. Con lo cual yo te diría, mirá, en el momento que vos lo citás y le decís cuáles son las reglas del juego, te hacen caso, porque me pasó a mí, sin ser presidente. Sí, claro. Imagínate si sos presidente. Bueno, digamos, lo que falta es el principio de autoridad. Alberto, el tuyo, se cansó de que no le dieran bola con los frigoríficos, con la carne, y entonces armó su frigorífico, armó esto, arma su empresa de telefonía y arma su obra social. Cuando vos sos presidente de la República es más fácil, no más difícil. Yo te diría, mirá, siendo presidente de la República todo eso lo va a hacer en mediodía porque directamente le hacen caso. Sí, Directamente le hacen caso. Con lo cual, administrando bien, siendo prudente, serio, trabajando como hay que trabajar, estando las horas que tenés que estar al frente de la toma de decisión, la Argentina se ordena. Y cuando la Argentina se ordena, es una tierra bien tratada que tiene agua y tiene sol. Entonces las plantas crecen. El problema es cuando está desordenada como ahora y los que toman decisiones las toman mal. Nadie lo obligó a Alberto Fernández a pensar que era gracioso destruir la economía y pensaba que con eso iba a tener buena salud. Entonces cuando él dice, entre salud y economía elijo la salud, sí. hay algunos que festejaron esa tontería. Pero claro, entre la economía y la salud hay que elegir la salud, nos quedamos todos adentro y no trabajamos más. Y si no trabajamos más, ¿cómo querés tener economía? Ahora, si no tenés economía, ¿cómo querés tener salud? Es sentido común. Tan común es que la Biblia te explicó que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, sea religioso o no. Vos sabés que esto es así. Sí, Entonces, el gobernante no puede tomar decisiones que a la larga se le vuelvan en contra y no muy largo. Nadie lo obligó a Alberto el presidente, solito fue para ahí. Ahora, el tema es que ahora estamos donde estamos. La esperanza es, miren, esto va a cambiar. Va a cambiar porque el pueblo va a tener que votar. Y va a ser difícil que vote lo que ya fracasó y que vote también esto que está pasando. Porque se nota que no sabemos a dónde estamos yendo y se va terminando el relato. Y esto también, le guste o no le guste, le empieza a pegar a Cristina. Porque cuando Cristina dice no podemos aumentar las jubilaciones porque estamos endeudados, por más que lo diga al borde del llanto, sí. los que se ponen a llorar son los jubilados, que no le alcanza. Sí, ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces le empieza a salpicar de una manera que lo que el pueblo empieza a visualizar es que tienen que aparecer inexorablemente otras alternativas. En el medio vamos a ir transitando los hombres de negocio y los trabajadores, los dirigentes sindicales y los dirigentes empresariales, gremiales, como fuere, de la mejor manera, cada uno cuidando su negocio. Y el tiempo, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va pasando. No es que va a venir el Fondo Monetario con la cuarta flota y te va a obligar al pago, porque no está la plata. Por más que desembarquen los marines y hagan lo que quieran, van al Banco Central y no encuentran nada. ¿Está bien? Así que por ese lado, ahora el tiempo va pasando y en algún momento te van a decir, muchachos, se cumplió el tiempo.
y usted no paga y bueno, vienen estas consecuencias. ¿Qué quiere que le hagamos? Por más paciencia que tenga. Y eso es lo que el mercado está viendo, los hombres de negocio están viendo. ¿Cuál es el consejo? Llamen a los que sepan. ¿Quiénes saben? Los empresarios y los dirigentes sindicales que conocen el aparato productivo. Llamen a aquellos compañeros que están probados en combate. ¿Quiénes? Los gobernadores mayores del peronismo, mayores en términos de edad, que ya están probados. El Alberto es uno. Llámenlo, que les va a explicar lo que hay que hacer. Llamen a Gildo. Llamen a los muchachos mayores, llamen a los que entienden lo que ha pasado. Llámenlos. Llamen a los empresarios, llamen a los dirigentes sindicales. Miren, muchachos, reconozco que no sé. Y si es necesario, generemos los hechos institucionales que bien vos marcaste para estas circunstancias. Yo lo veo, Alberto, en esa dirección, no. Por eso me detuve a hablar de la pobreza. Al contrario, lo veo pensando que él hace bien las cosas. Él cree que tiene un gobierno exitoso, cree que va a ganar las elecciones. Sí. Y entonces hay momentos que es lo mismo que le pasó a Macri. ¿Por qué Macri no daba los resultados de las elecciones el día de las PASO? Porque él pensaba que ganaba, se despertó pensando que ganaba, y cuando le dijeron que estaba 14 puntos abajo, no lo podía creer. Y ese shock de realidad es a veces al que se tiene que someter el gobernante. Uno desearía que no pase eso, porque los que vamos a sufrir somos nosotros. Pero a veces no tienen alternativa. Lamentablemente se van dando las cosas que llega un momento en que la realidad, que es la única verdad, se termina expresando. Uno desearía, y por eso te agradezco el tiempo, para decir un humilde consejo: llamen a los que saben. Me quedó clarísimo. Los empresarios probados, los que han manejado su negocio, llamen a los 20, 30 que tienen que llamar. Llamen a los 20, 30 dirigentes sindicales que están probados. Llamen a los gobernadores veteranos que están probados en 1000 batallas, que saben cómo. Y si tienen que ser, decir, muchacho, mire, después de un año me di cuenta que, bueno, armen los equipos de gobierno con todo eso y resolvamos esta realidad sanitaria y económica de la mejor manera que podamos, hablándole con precisión al pueblo argentino. Cuando vos le hablas con precisión y no con relatos ridículos, el pueblo entiende. Si vos le hubieses dicho oportunamente, mire que no va a haber vacunas para todo por mucho tiempo, porque no estamos en condiciones de producirla, no nosotros, el mundo. Entonces vamos a hacer este esquema de prioridades, primero se vacunan esto. El pueblo te entiende, pero vos le dijiste que para febrero iban a estar todo vacunado, que sobraban vacunas. Un economista de fuste mayor llegó a decir, van a haber sobreoferta de vacunas. Claro, él se comió lo que estaban diciendo, se supone que gente seria. Sí. Y bueno, y ahora resulta que no hay vacuna, ni para los rusos, ni para los chinos. ¿Vos te pensás que los chinos vacunaron a 1.600 millones de personas en China? ¿Pero en qué cabeza cabe pensar eso? No, claro. ¿En qué cabeza cabe? ¿Ustedes piensan que los indios también vacunaron a los 1.600 millones de indios que hay en India, a pesar que producen vacunas? ¿Pero en qué cabeza cabe? Entonces, ¿por qué dijeron las cosas que dijeron? En vez de explicarle al pueblo, mire, hay el principio de escasez, vamos a empezar con los mayores, o vamos a empezar con los que tienen que trabajar, mire, todos los trabajadores que producen alimentos los necesitamos vacunados. Todos los que transportan el medicamento y los alimentos los precisamos vacunados. Te van a entender, los hombres de la tercera edad te van a entender. Sí. No, primero vamos a vacunar a los de la tercera edad porque los camioneros se la van a aguantar, porque en realidad vamos a hacer esto, y los camioneros te van a entender, es una decisión, pero había que tomarla con conocimiento y llevarla a la práctica con transparencia. No, contrario a ese se dijo, van a sobrar vacunas, van a venir millones, y bueno, nadie los obligó a meterse al gobierno en este lío. Bueno, ahora para salir de este lío, porque encima te viene el taxi del Fondo Monetario, sí, llamen a los que sepan, los gobernadores probados,
y llamen a los empresarios probados y llamen a los dirigentes sindicales probados. Ahí van a encontrar la respuesta, llámenlos. Miren, cuando el Papa no sabe qué decisión tomar, llama a un concilio o llama a la reunión de obispos de todo el mundo y le dice, muchachos, tenemos este tema, ¿para dónde vamos? Claro. Que haga eso el gobierno. Ahora, para eso tiene que tener un gesto de humildad y decir, solo sé que no sé, por favor ayúdenme. Lo veo difícil a Alberto Fernández tomando esa decisión. Porque ellos piensan que están haciendo bien las cosas. Bien. Dicho esto, me parece, no sé si es menor o no, pero qué sé yo, es tan bueno todo lo que venimos hablando. Digo, está en debate el tema de las PASO. Guillermo, ¿tenés opinión formada al respecto? Mire, es prácticamente imposible que en agosto, en pleno frío, julio los prepara, agosto se los lleva. ¿Vos conocés el dicho? Sí. ¿A vos te parece? ¿Qué importancia tiene votar 45 días después? No tiene ninguna importancia. Pero aparte, mira, ¿qué quiere Cambiemos? Que los mayores voten. Para que los mayores voten, necesita que salga el sol ese domingo, no que haga un frío de 2 grados, 3 grados ese domingo. Y eso no puede ser agosto. ¿Qué quiere el gobierno? Bueno, a ver si le encontramos el agujero al mate. Más tiempo para adelante. Se van a poner de acuerdo. Las PASO van a existir. Yo no creo que ese sistema a los santafesinos de hacer ley de lema, además funcione. Creo que lo que va a terminar pasando es que se van a prolongar las elecciones un mes, en vez de decir fin de octubre, las elecciones generales, fin de noviembre, o los días necesarios para que si hay alguna historia, los diputados puedan asumir 10 días, 15 días, claro, en fin, se arregla con la justicia. Que no se haga tan largo todo. Claro, y un mes antes las PASO, y listo, entonces vos tenés las PASO de octubre y las generales fin de noviembre, no hay ningún inconveniente. Bueno, mitad de octubre y fin de noviembre, está bien, muchachos, hagan los números. Me parece que es obvio y nadie va a pensar que peligra el sistema democrático, la oposición lo va a entender, los peronistas lo entendemos, el Frente de Todos lo va a entender, e iremos conforme a las elecciones de este año. No se les ocurra decir que van a suspender las elecciones y que no sabemos cuándo va a haber, porque entonces ahí sí que se arma un lío bárbaro, ¿no? Sí. Pero yo descarto que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No lo pueden hacer. Guille, te mando un abrazo, te agradezco, como siempre. No, gracias, amigo. Y bueno, vos viste que hay conversaciones un poco... Pero bueno, esto es lo que está pasando, y la realidad, ¿viste? No podés tapar el sol con la mano. Por supuesto, claro. Lo mejor al pueblo argentino es hablarle con la verdad, como siempre dijo Perón. Nunca le mienta al pueblo, porque usted piensa que el pueblo le cree, pero no le cree. El pueblo se da cuenta cuando lo estás verseando. Por eso vos le hablás con la verdad y te entienden. Perón le hablaba con la verdad y te entienden. Alberto habla con la verdad y lo entienden. Alberto el bueno, de eso estoy hablando. Un abrazo grande, chao amigo. Guillermo, chao.